¿no? Al final muchas veces el render de buena calidad lo que hace es tener más chances de cerrar con un cliente y puedes dibujar y ¿qué pasa si puedes probar 6 materialidades a la vez? Esa capacidad antes no existía quizás, de probar cómo se ven un montón de combinaciones distintas de cosas en el proceso de diseño. Nosotros nos obsesionamos, digamos, por el feedback y por entender qué hace la gente. Sigue estando en el marco de una herramienta, ¿no? Y una herramienta no es, por ejemplo, un empleado, no es una persona. Una herramienta no va a hacer que ganes más plata por sí sola. Un capítulo más, Plano Abierto, podcast, Nicolai Gospodinov, ya me conocen. Hoy con un amigo de la casa, tenemos muchos amigos, pero este es un amigo muy particular. Aparte que son jóvenes los chicos, son proveedores nuestros indirectamente porque ellos desarrollan una IA que nosotros utilizamos para hacer renders y visualización. Y aparte tiene una cabeza que está fuera de serie. Así que vamos a charlar un poco con Sebastián Papa. ¿A qué te dedicas? Para el que no te conoce. Bueno, les cuento. En Render a House estamos haciendo un software para hacer renders de arquitectura en segundos. La idea es que un arquitecto que quizás le tomaba días, semanas, o tener que pagarle a alguien que le arme toda la escena, todos los renders, mucho esfuerzo, plata, lo que sea. Conocimiento específico. Exacto. Lo puedo hacer con una aplicación en segundos. Esa es como un poco nuestra entrada, lo que nos hace quizás que la gente empiece a probarlo, que le dé una primera curiosidad por lo que puede, digamos, ganar rápidamente. Y después nosotros apuntamos también a otras cosas en el flujo de trabajo del arquitecto y en la comunicación que tiene el arquitecto con el cliente, que al final, eso, el render es una herramienta de comunicación. Exacto. Y para estar alineados de, bueno, hoy el terreno está vacío, pero cuando esté construida la casa yo quiero exactamente esto. Sí, es una herramienta de comunicación. Yo además vengo mucho del palo del 3D, modelé en 3D Max, en SketchUp, en Revit, en Rhino, en un montón de plataformas de generación de geometrías. Rendericé con un montón de motores, Sí. desde Mental Ray, Corona, V-Ray, de todo un poco. Old School, Legacy a full. Ray Tracing acá, trazado de rayos. Pero lo que descubrí que no es solo una herramienta de comunicación final, sino que también es una herramienta proyectual, ¿viste? A nosotros nos pasa, sobre todo con el producto que desarrollan los chicos y con otras IAs, es que ustedes, a golpe de clic, a golpe de prompt, me das 50 versiones de la casa, de la fachada, del living, del mueble. Y uno también está como en una fase de curar, ¿viste? ¿No? De seleccionar y filtrar, esto sí, esto no, mixeo esto. Es más como un trabajo de curaduría, más que como de diseño del viejo diseño, ¿no? Donde uno está con la plastilina, ¿viste? Con el modelo 3D es como que uno lo va llevando con la mano casi. Claro. Hoy, ¿qué están pensando respecto a nuevos horizontes, digamos, de este bicho que está creciendo? Perfecto. Sí, eso es muy interesante porque nosotros lanzamos la herramienta, primero una versión más simple y uno va viendo qué hacen los usuarios, va hablando con los usuarios y tampoco hacen todos lo mismo. Por un lado está, digamos, el render más clásico, que es, digamos, el laburo que hace un renderista, que es, bueno, ya tengo el 3D armado, quiero que alguien ponga el pasto, que le ponga los materiales, todo perfecto, y me dé un render final para vender, ¿no? Al final, muchas veces, el render de buena calidad lo que hace es tener más chances de cerrar con un cliente, impresionarlo un poco más. Sí, impresionar, sí. Eso, venderte bien. Pero también hay otras etapas que son interesantes, que es lo que vos decías de etapas iniciales de diseño, donde no importa tanto la precisión, sino que importa probar un montón de cosas distintas. Exacto. ¿No? Sí, sí, sí. Que es como el render de menor calidad. Quizás sí tiene detalle, pero digamos no le das bola a ese detalle fino, que es el trabajo del arquitecto cuando agarra y dibuja, por ejemplo, en una reunión. Nuestra idea es, por ejemplo, eso, puedes dibujar y ¿qué pasa si puedes probar 6 materialidades a la vez? Más que nada de inspiración. Después no es un material exacto, quizás, pero esa capacidad antes no existía, quizás, de probar cómo se ven un montón de combinaciones distintas de cosas en el proceso de diseño del arquitecto. Como un poco para amplificar la creatividad, digamos. Tal cual, tal cual. Sí, en segundos. Y además lo que pasa con los chicos, que además nosotros somos beta testers de los softwares de ellos, sí. Luciano a la cabeza, que es un poco el líder de todo lo que es la parte de modelado 3D y renderizado. Lo que nos pasa con los chicos es que hay 3 o 4 cosas claves. Uno es que
el hardware es casi mínimo. Antes necesitabas un hardware de $3.000, una computadora con GPU, CPU, RAM, todo eso. La otra es que el conocimiento específico. Yo me acuerdo que para aprender a modelar, a trabajar con materiales PBR, Banner, Physical Based Render, años me llevó, cursos y mentorías. Y la tercera es el tiempo. ¿Cómo se aceleró con el tiempo la cosa? O sea, antes me acuerdo que yo ponía a renderizar y era los del back, ¿viste? Viendo cómo iba avanzando la imagen a la noche, a las 3 de la mañana, che, está renderizando, se trabó acá en los árboles. Y hoy es un aluvión de imágenes en 50 segundos, ¿viste? Así que lo que charlábamos quizás un poquito antes con Seba, y siempre lo charlamos en estos meses que estamos trabajando juntos, es cómo esto va afectando o modificando, en el buen sentido, la manera de pensar la arquitectura, mostrar la arquitectura, todo el proceso proyectual, como decimos nosotros. Y que no solo la IA nos interpela a nivel diseño, sino a nivel definir un presupuesto, comunicarnos un contrato, ver todo lo que es la parte de agentes de IA, que lo usamos un montón en el estudio. ¿Cómo ven ustedes este nuevo paradigma? ¿Cómo recepcionan los arquitectos con los que trabajás este nuevo paradigma de la IA? Sí, creo que es como un momento de bastante como disrupción en el que quizás hoy ya medio que casi todo el mundo es algo que lo tiene en su vida, lo tiene en mente, como que antes quizás era algo que, no sé, yo veía videos de eso, pero mi viejo ni en pedo, o en general la gente no tenía ni idea, y ahora es como que, bueno, todo el mundo sabe que es algo que existe, pero te diría que, no sé, quizás la mitad no confía, no entiende cómo entra dentro de su trabajo, piensa que le compite. Y nada, o sea, más o menos yo uso IA desde 2022, más o menos. Convengamos que Seba tiene 23. 23. No solo es... Viste que seguro te encontrás con... Perdón que te interrumpa, ¿eh? No, pero te encontrás seguro con arquitectos que no son ni informáticos nativos y mucho menos IA nativos. Vos sos casi IA nativo, ¿no? De alguna manera. No, o sea, la verdad es que esto es muy reciente. Más que nada reciente que anden bien. Pero nada, para mí lo que fue bastante loco es que, bueno, yo antes de ser programador, mi primera changa era hacer renders, era hacer 3D. Mi viejo es arquitecto y nada, a mí siempre me gustó todo lo que vos dijiste, V-Ray, Blender, todo eso. Me encantaba, a mi viejo no. Mi viejo quería ser arquitecto, entonces yo lo ayudaba con eso y después hice render para otros y era una buena changa, me daba cuenta que se ganaba plata, entonces como que siempre supe que es algo que estaba bueno de solucionar porque sabía que se gastaba plata en eso. Sí. Y después nada, empecé, o sea, me gustó mucho la programación, poder armar cosas por mi cuenta y eso. Y quizás los programadores como profesión, fue loco que fuimos los primeros en ser reemplazados por la IA, que al final no fuimos reemplazados, ¿no? Porque hoy hay más trabajo que nunca. O sea, a mí me pasa que todo el mundo me dice, che, ¿conoces a algún programador? Hay muchísima demanda. Pero somos los que más fuimos reemplazados más rápidamente, porque ya en 2022, 2023... de repente, no sé, hacer una página web, que era algo que podías hacer manual, era una changa que yo podía hacer. Bueno, estaba una página web, $1.000. Y de repente ya nadie te pedía eso porque es algo que lo generás con una aplicación. Y nuestro trabajo cambió totalmente en 2 años y como que nos adaptamos a eso y de nuevo, hoy hay más laburo que nunca igual. Entonces fuimos como quizás los primeros en eso, en ver como, bueno, esto no es mi enemigo. O sea, si yo lo uso bien, si yo me formo en las cosas que importan, y siempre agrego valor, ¿entendés? Porque si vos decís esto me reemplaza, es más inteligente que yo y yo soy un estúpido, sí, bueno, probablemente quizás vayas cada vez ganando menos plata. Claro, si querés que otro haga tu trabajo, pero si decís, che, ¿cómo me potencio sobre esto? O sea, ¿cómo lo uso para generar más? Si antes hacía páginas web, porque bueno, 10 veces la misma cantidad. Nada, yo que tengo una aplicación que la usa un montón de gente y nada, podés hacer básicamente un negocio entero siendo muy pocas personas. Es súper interesante eso también. Sí, hoy con lo emergente que es la tecnología, uno puede, digamos, pegar un salto, destacar muy fácil y muy rápido. Digo, ¿ustedes tienen medido cuántos usuarios tienen? ¿Tienen ese benchmark? Sí, o sea, hoy suscriptores pagos son más o menos 300. Y después hay usuarios que vienen y usan la web, pero no mucho. Como claro. Muy puntual. Sí, eso más o menos 2.000 personas por día. 2.000 personas por día. Buen tráfico. Sí. Queremos implementar un poco más de opciones para el que no se quiere subir a la suscripción.
Pero sí, o sea, básicamente entra bastante gente. Tremendo. Es un paradigma, viste, totalmente nuevo. O sea, generar el software que... Antes, pienso en grandes firmas que no, todas las conocemos, las firmas de arquitectura, para no nombrarlas acá, la que empieza con A, que monopoliza todos los softwares que nosotros utilizamos de arquitectura. Necesitabas pero un conjunto de programadores, de ingenieros, ¿viste? Era un mundo muy difícil hacer un software, un motor. Me acuerdo cuando salió la competencia de Virrey, ya que lo nombraste, Corona, que yo estuve en el nacimiento de ese motor. Más, conozco a los developers, todo eso, que son de mis pagos. Yo soy búlgaro, ya sabes. ¿No sabías? Pensé que sabías. Claro. Era un despliegue de personal y de conocimiento muy fuerte. ¿Y ustedes son un equipo de 3? Somos, sí, básicamente 3. ¿3? Sí. ¿4? ¿Cuántos eran? No, 3. 3. Y digo que se pudieron nuclear y con las herramientas y con toda la accesibilidad que hay, con poca inversión, la barrera de entrada fue muy corta, apalancándote. Entiendo que en otros motores de IA, porque ustedes no generaron un LLM, digamos, ¿cómo es? Long Language Model. Sí, large, pero sí. Large, perdón. Como yo te dije, ¿cómo es? Long. Large Language Model. Sí. Es Large Language Model, LLM. Ustedes no generaron eso. Utilizan otros modelos y los van como hibridando y seleccionando cuál usan. Exacto, sí. Hace un par de años había mucho más foco en hacer tu modelo. Y hoy cambió un poquito el paradigma y van bastante por el lado de cómo se combinan esos modelos y cómo hay una cosa que se llama Context Engineering, que es como, bueno, usando uno de estos modelos, cómo le das todo el contexto necesario sin que el usuario le tenga que mandar todo a mano, ¿no? Sino que le vas diciendo, bueno, cuál es su tarea, cómo te la tiene que resolver. O sea, es como una aplicación que utiliza muchas IAs y que va filtrando con inteligencia artificial cuál inteligencia artificial tiene que utilizar. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Sí. Sí, está bien. Insane. Y nada, y después también hay parte de la aplicación que tiene un montón de, por así decirlo, opiniones puestas por nosotros, de entendiendo cómo funciona el flujo de trabajo de un arquitecto, que eso, quizás ChatGPT sirve para algunas cosas, pero en ningún sentido es algo que tiene que ver con cómo labura un arquitecto, ¿no? Claro. La idea de esto es que sea muy fácil de usar, que se entienda perfectamente, dónde está cada cosa, y hay un montón de conceptos que no, son del mismo arquitecto. Seba, para quien no te conoce, ¿cómo llegaste a entender y a hacer esto de esta aplicación, esta IA que mezcla IAs y por qué decidiste o cómo llegaste a esa conclusión de, che, quiero hacer esto, le aporto este valor, soluciono esto y esto es lo que me mueve? Sí. Bueno, el principio es un poquito lo que te contaba de mi primera changa haciendo renders yo. Creo que fue re importante hacer, digamos yo, el proceso manual de hacerlos para entender un poco qué es, qué aporta valor y que también que es un proceso muy, muy manual, ¿no? O sea, y cuando empezaron a salir un montón de modelos de imagen, de texto y empezaba a avanzar, ahí crucé un poco los cables de, bueno, alguien tiene que haber hecho esto, o sea, tiene que haber alguna forma de yo ahorrarme el trabajo de hacer todo el render y poder hacerlo con un modelo, ¿no? Y nada, me puse a investigar, la verdad que los primeros meses fueron más de investigar, nunca lo había pensado como voy a armar una empresa, nada, era simplemente cómo hago yo para resolvérmelo para mí. Y nada, me puse a investigar y no encontré nada, o sea, no encontré nada que me sirva en ese momento. Y eso, empecé a aprender qué eran los modelos de lenguaje que estaban en ese momento. Estaba Stable Diffusion, había ciertas modificaciones, esos modelos modificados un poco para hacer esto. Me lo levanté en una computadora con las placas de video. Lo tweakeaste todo, hermoso. Todo un quilombo. Overclock. Y logré un primer resultado que era muy malo para lo que hay hoy. Pero eso, a partir de un boceto, digamos, de un 3D, logré la primera imagen, ¿no? Y yo tenía ganas de lanzar algo al mercado como ejercicio casi. Yo trabajé siempre en startups tecnológicas, que hay un ritmo muy de lo que hay, lanzarlo, ¿viste? Sí. Tener usuarios, tener Launch feedback, día, hablar. Sí. Entonces fue casi como un ejercicio, ¿viste? Muy simple en ese momento. Era un modelo, le tirabas la escena, te hacía el render, listo, se acabó. Y eso tuvo cierta atracción, más allá de no ser un producto muy bueno ni nada, no era lo que era hoy, lo que soy.
Pero eso me validó un poco que había interés por ese lado. Y nada, en su momento yo tenía otro trabajo, o sea, era como un proyecto ahí secundario que yo tenía, pero siempre tuvo usuarios. Y nada, yo veía viendo, bueno, que hacían un edificio, que hacían casas, o sea, que lo usaban de alguna manera en su flujo de trabajo, que me pareció, che, bueno, quizás hay algo acá. Era como una pista, ¿viste? Un quizás. Pues la verdad es que, bueno, ideas tuve varias yo, pero eso, que tenga atracción no es fácil. No es fácil hacer algo que la gente lo encuentre útil. Que lo valide, exacto. Que te lo vaya renovando. Digo, la membresía, la suscripción debe ser mensual o anual, como muchas de las suscripciones. No me acuerdo sinceramente. Sí, las dos. Y trajiste varias veces acá a la charla esto de la comunidad, los usuarios, el tráfico que tienen ustedes, ¿viste? Y esa retroalimentación, digo, nosotros somos, insisto, beta testers de la aplicación. ¿Cómo es esa comunidad que hoy encontrás y a dónde te está llevando también todo eso, no? Recontra. Sí, nosotros nos obsesionamos, digamos, por el feedback y por entender qué hace la gente. Muchas veces es loco que el usuario que usa una aplicación no asocia que hay gente atrás. Por eso, por ejemplo, no sé, nosotros tenemos un botón que dice habla conmigo en la aplicación y hablas conmigo, ¿no? O sea, no es que hay... ¡Qué flash! no es que va a una casilla que nadie lee. Y nada, cuando alguien tiene un problema, vamos, lo solucionamos, tratamos de entender. Mismo nada, pueden dejar feedback, pueden poner un dislike y nosotros vamos a ver y decimos que, bueno, ¿qué se rompió acá? ¿Qué podríamos haber hecho mejor? Y ese ir iterando, nada, fue haciendo que hoy la aplicación ande mucho mejor y que le sirva mucho más a la gente. Y también estamos haciendo mucho, directamente ir a buscar a la gente. O sea, nos metemos en la base de usuarios, que son un montón. Y nada, vemos, por ejemplo, gente que tiene mail, digamos, de un estudio grande, que es como, che, este estudio, vamos a hablarles. Y la búsqueda que tenemos hoy es ir un poco más eso, a las empresas. Tratar de entender un poco, no tanto solamente para el arquitecto individual, o sea, la aplicación antes estaba más pensada como eso, como una herramienta más, digamos, que usa una persona individualmente. Y decir, bueno, ¿qué pasa si entendemos bien el problema que estamos resolviendo? Y poder meternos ahí y que nada, que las empresas confíen en nosotros. Vos sabés que antes, cuando estábamos charlando un poquito con Seba, fuera de cámara, como se dice habitualmente, hablábamos esto de la IA como un espacio nuevo del hacer y de hacer sujeto, ¿no? Hacer persona y hacer paradigma de trabajo, de valores, de un cuerpo productivo. Cómo es este nuevo espacio de construir sentido profundo, personal, en tiempos de inteligencia sin vida, ¿no? Cómo vivir con sentido en tiempos de inteligencia sin vida. ¿Cómo están ustedes mirando el futuro? ¿Para dónde van? ¿Y cómo es este nuevo paradigma que se viene no solo de la arquitectura en general y del proceso de diseño, sino de la IA? ¿Cómo la ves y a dónde van ustedes en este futuro nuevo? Bien. A mí me parece, yo tengo como una opinión quizás un poco contraria o quizás no tan lo que uno escucha todo el tiempo, que yo la veo mucho como una herramienta, más allá de que es una herramienta distinta porque hay como una especie de inteligencia, ¿no? O sea, está como ahí la palabra inteligencia y con inteligencia nosotros lo comparamos con un humano. Con lo humano, ¿no? Pero nada, yo creo que hoy al menos, y hasta que se pruebe lo contrario, sigue estando en el marco de una herramienta, ¿no? Y una herramienta no es, por ejemplo, un empleado, no es una persona. Una herramienta no va a hacer que ganes más plata por sí sola. Una herramienta es algo que vos tenés que usar, que tenés que aprender a usar y que, nada, eso, tenés que, digamos, adaptar tu trabajo a lo que te puede brindar. Y nada, eso, yo vi totalmente eso. Por ejemplo, no sé, hoy yo puedo hacer muchas más cosas porque uso inteligencia artificial y para nada siento como que perdió sentido mi trabajo o algo por el estilo. Sí, quizás había algunas cosas que como que hay quizás un romanticismo de que antes te podía gustar hacerlas a mano, las podés seguir haciendo a mano. Claro. Pero hoy hay muchas cosas, por ejemplo, la generación de código se hace mucho con inteligencia artificial hoy. Y mismo sigue pasando que son programadores los que usan esas generaciones de código. Quizás alguien que no sabe programar no puede usar Exacto. No puede usar una inteligencia artificial de generación de código porque después no entiende cómo unir las partes, no entiende qué está haciendo, no... creo que lo mismo pasa con la arquitectura. O sea, el ejemplo más fácil es en un estudio grande, vos tenés
el arquitecto que está arriba de todo, que quizás no va a estar dibujando el plano de la instalación eléctrica. Exactamente. Quizás tiene un pasante o quizás tiene un empleado. Tal cual. Y en gran parte es para eso, ¿no? O sea, la idea es automatizar un montón del laburo más manual. Más manual. Es una automatización y una herramienta. Sí, habría que cambiarle el nombre, ¿no? En vez de inteligencia artificial, porque la IA no es inteligente, en realidad la IA hace predicciones, ¿viste? Claro. Es predictiva. ¿Está bien lo que estoy diciendo, que es predictiva? Sí, o sea, yo creo que el término, cuando vos ves en la historia, el término inteligencia artificial se usó un montón de veces para cosas distintas. Hoy hay cosas que nosotros no les decimos inteligencia artificial, como por ejemplo los algoritmos que juegan al ajedrez. Hoy lo vemos como, no, eso no es inteligencia artificial, Claro. eso es un programita. Pero cuando salió, como que está un poco en la frontera de lo que se puede hacer, lo llamamos así. Y creo que hoy la frontera es esto de los modelos de lenguaje, que es el término más apropiado, que es poder hablarle a la computadora, ¿no? La computadora entiende lenguaje. Eso es como lo nuevo, que eso, no sé si en sí eso es inteligencia, ¿entendés? Es más probabilidad. Claro, o sea, antes para hablarle a la computadora tenías que programarla o que un programador te arme un programa para hablarle. Y hoy, digamos, hay una interfaz que es directamente hablarle a la computadora. Exacto. Eso es súper interesante. Y que el resultado que te devuelve es probabilístico, ¿no? Siempre decimos esto de que la IA no es que dice la verdad, dice algo verosímil, ¿entendés? Y es algo dentro de un modelo de lenguaje, como es la matemática, por ejemplo, que es un tipo de lenguaje o de forma, es un modelo de ciertos fenómenos y patrones y todo eso, son simplemente modelos, son como campos distintos del lenguaje y de la comunicación. Por eso un programador, que por ejemplo yo no sé programar en, no sé, en COBOL se llama, o en Java o lo que sea, claro, muchas veces me devuelve un programa, me devuelve un script, como dicen ustedes. ¡Qué idea! No sé qué hacer con eso. Sí. ¿Entendés? O un arquitecto, ¿no? Que, una viga. Ah, no, pero esta viga ya no cumple con el volcamiento, la flexión compuesta, no puedo bajar. Esto no es verosímil lo que me está tirando este dibujo. Así que sí, tendremos que cambiarle el nombre en vez de inteligencia artificial, probabilidad artificial. Es una probabilidad artificial. Y vende más lo de la inteligencia. Y mismo con los robots, viste que ahora hay mucho robot antropomórfico, como que humanizamos un montón a la IA, a los robots, viste, como que nos interpela, este bicho es más fuerte que yo, más rápido, no se cansa, no se enferma, es hiperproductivo, puede preparar de una sala, de una reunión, hasta estar en una línea de montaje. Pero me parece que un gran yate, un gran punto es esto, de que la IA nos devuelve un tiempo esencial, humano, y nos saca de tareas rutinarias, repetitivas, peligrosas. El otro día escuchaba a un filósofo que decía, hay cinco cosas que los seres humanos no tendrían que hacer. Y 5 cosas, proponía este filósofo, que hay 5 cosas que los seres humanos ya no tienen que hacer. Cosas desagradables, ir a limpiar un conducto cloacal gigante en el centro de Manhattan, no sé. Cosas peligrosas, ¿no? Ir a desarmar una bomba o estar en el centro de una minera, lo que sea. Cosas muy difíciles cognitivamente, tipo factorizar números, por ejemplo. Cosas manuales y repetitivas, no manuales, pero sí repetitivas, ¿no? Hacer la misma tarea 5.000 veces por día, ¿no? Claro. Y conducir. Manejar. Claro. Ahora, el que quiere hacer estas 5 cosas porque tiene un espacio de producción de sentido, le gusta, qué sé yo, hay gente que le encanta manejar 8 horas por día. Pero que no sea obligatorio, ¿no? Que tener esa posibilidad, que la IA te dé ese gap de moverte, sí, no, sí, no. No, sí, y yo pongo un montón de foco en todo el tiempo tratar de ser mejor profesional. O sea, creo que lo que seguro no hay que hacer es que pensar que porque hay IA vos podés ser peor profesional. O sea, eso me parece como un camino al horror, ¿no? Una creencia limitante mal. Claro, bueno, voy a aprovechar para eso. Voy a leer de otros, por ejemplo, arquitectos, o en mi caso, de otros programadores. ¿Cómo hizo Google para armar esto? Hoy puedes tener como mucha más escala en quizás algo que antes necesitaba un equipo de 100 personas. Vos podés entender cómo funciona y quizás eso, hay cierto trabajo más fino que lo va a hacer una IA, pero tenés que ser un mejor profesional. Algo que me gusta de trabajar con los chicos, con Seba y con todo su equipo, es que ellos transmutan esas creencias limitantes en creencias habilitantes. Porque claro, parten de un terreno tan limpio, tan poco condicionado, Sí. que es como, esto no es un micrófono, esto es un elemento estructural. Y está buenísimo pensarlo así, porque de hecho hay un trípode y también es una estructura, en cierta medida. Y está buenísimo cómo ustedes tienen un mindset distinto
y miran las cosas de otro lado. Y eso está buenísimo, me parece una herramienta o una condición creativa fenomenal. Seba, ¿a dónde vamos con Render a House? Bien, bárbaro. Hace unos meses, menos, desde hace muy poco estamos hablando, lo que te dije, ¿no? Con estudios como el tuyo, como esos estudios grandes y tratando de entender más allá de la herramientita, tratar de que Render a House sea una plataforma que se integre mucho más a su laburo, ¿no? Entonces nosotros nos metimos en entender, bueno, ¿cómo es la reunión que tienen con un cliente, la reunión inicial? ¿Cuáles son los dolores? ¿Por qué pierden clientes? ¿Por qué un proyecto tarda 1 año en cerrarse o 6 meses? ¿Por qué eso no se puede hacer en menos tiempo? Y eso, nuestro norte es que hoy el render sea una herramienta más dentro de una plataforma que está eso, mucho más pensada para el flujo de trabajo. Te doy ejemplo, ¿no? Pues si no, queda un poco en el aire. Está muy bien. Ahora los proyectos van a tener, digamos, los distintos espacios que vos tenés, ¿no? Por ejemplo, el exterior, el interior, las distintas salas. Vas a tener dentro del proyecto las materialidades, vas a tener como todos los componentes que hacen un proyecto. Vas a tener las distintas versiones de los planos, vas a poder ir de vuelta cada vez que vos vas a hablar con el cliente y te quiere hacer un cambio, vos vas a versionar eso. Genial. Que antes eso, o sea, nosotros vemos mucho esto del versión final oficial. Sí, el naming, el famoso naming. Claro, y queremos hacer es una plataforma que sea muy, muy simple, ir haciendo cada versión, ir avanzando con el cliente y estar en la misma línea con ellos. Y una cosa que queremos hacer, que nos parece muy interesante, es que esas entregas que va haciendo el arquitecto, ¿no? Por ejemplo, no sé, quieren hacer distintas pruebas con los pisos, ¿no? Y que directamente el arquitecto, más allá de poder descargarse los renders y hacer el flujo más clásico, que es quizás descargarlo y mandárselo por mail o imprimiéndolos, decir, ¿por qué no puede el cliente directamente meterse y comentar sobre esos renders, ¿no? Y que vaya quedando trazado cada iteración que hay y que no haya tanto lugar a esto de que nos dicen todos que es, me dice A y después me junto el mes que viene y me dice, no, yo no te dije eso. Esa parte de la colaboración nos interesa mucho. O sea, meter los conceptos de la arquitectura y de su flujo de trabajo en la aplicación, ¿no? Por ejemplo, lo que decía, la entrega. Hoy, digamos, las distintas inteligencias artificiales, ChatGPT, lo que sea, tienen una interfaz que no tiene que ver con eso, ¿no? Es, por ejemplo, un chat. Vas haciendo ediciones, le decís, bueno, no, ahora hacémelo de esta vista. Y le decís, no, bueno, al final, tomate, mando otra imagen porque actualicé los muebles. Y ahí te hace un render totalmente distinto, por ejemplo. Entonces, nosotros queremos tener eso, ¿no? Por ejemplo, todas las vistas de una habitación que sean consistentes una con la otra y una vez que actualizas, digamos, el 3D, que te actualice todos los renders. De hecho, por eso es tan potente Nano Banana, que es una IA, corregime vos, de Gemini, de Google, del laboratorio de DeepMind, que a mí, Hassabis, que entiendo que es el director, me parece un brillante, un genio total. Por eso lo usamos tanto Nano Banana, porque es súper consistente. Vos le pedís, cambiame el color del micrófono y no me cambia el color de la remera. Y los dos son del mismo color, claro, del mismo tono, digamos. No sé si se entiende lo que digo con el negro. A mí de lo que me decís me lleva mucho a blockchain también, ¿eh? Me lleva mucho a trazabilidad, me lleva a contratos inteligentes, me lleva a entender eso, toda una trazabilidad justamente, ¿no? De procesos y es en una cadena de bloques. Perfecto, sí. Llegamos al final del episodio del podcast y nosotros tenemos un formato para cerrar, que es el invitado anterior le deja una pregunta al invitado siguiente sin saber quién es y el invitado actual le deja una pregunta a él o la invitada que viene, pero también sin saber quién es. ¿Te animás? Qué difícil. Sí. Puedes pensar igual, no te preocupes. ¿Cómo pensarías un proyecto arquitectónico, pero desde un enfoque muy artístico? Desde un paradigma de arte, ¿cómo pensarías un proyecto arquitectónico? Sí. O sea, ¿cómo pensarías un proyecto arquitectónico, un espacio arquitectónico, pero desde un enfoque más pictórico, más artístico? Bueno, que es un poco lo que vos haces en cierta medida. Recontra. Sí, creo que justamente va, o sea, en línea de todo lo que hablamos, que es cuando uno separa un poco el gusto y, digamos, el tacto que tiene el arquitecto, la parte más artística de la parte técnica, ¿no? Que son como las dos patas. Si uno se enfoca totalmente en la parte artística, con las herramientas que sea, que te amplifiquen, eso, podés enfocarte totalmente en eso y
Y eso, por ejemplo, tener distinta inspiración, poder volcar todo lo que es tu creatividad y no concentrarte en los detalles técnicos que quizás eso lo puede hacer otro, lo puede hacer una computadora. Una IA, digamos, un programa, Sí. una inteligencia probabilística, como la Exacto. renombramos. Qué grande. ¿Cuál es la pregunta que le dejas a él o la invitada? No sabemos bien quién es. Qué misterio. Bueno, es difícil porque no sé quién Es la onda. Pero nada, ¿por qué lo que estás haciendo vos es importante? O sea, por cómo va a cambiar el mundo lo que estás haciendo. Wow. Porque además, yo sé quién es la invitada que viene. Es una excelente pregunta para esa persona. Va a estar muy Bárbaro. bueno, va a estar muy bueno. Seba Papa, un amigo de la casa, un referente para nosotros en muchos aspectos, y un colaborador acá de la empresa, directa o indirectamente. Un genio. Bueno, gracias por invitarme.